La verdad que mientras estaba haciendo la plática, a mí me encanta este tema. Y yo le puse a mi plática, huye. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han encontrado en alguna situación donde has tenido que huir? ¿Sí? Yo me he encontrado, yo me acuerdo que de joven en varias situaciones en mi vida he tenido que huir. ¿Sí? Y la realidad es que no es un sentimiento padre. Yo me acuerdo de una ocasión donde yo tenía que huir y me agarraron y por ello llegué al tutelar como a los 12, 13 años de edad. ¿Sí? Llegué ahí nada más y dices, ¿qué? ¿Robaste? No robé. Ahora sí que fue de buena inocencia, ¿no? Y dices, ¿por qué? Porque la realidad es que a mí me enseñaron, bueno, les voy a decir por qué, porque muchos van a decir, ¿qué? Yo me acuerdo que yo estaba en mi casa bañándome bien a gusto, iba a salir a jugar con mis amigos y en eso veo que a mi hermano lo traen de la mano. Sí, y veo que un señor lo trae de la mano y mi hermano estaba chiquito, yo creo que tendría unos 10 años. Pero como se darán cuenta, pues ya éramos medios vagos, ¿no? A esa edad. En ese momento yo no supe qué había hecho. Yo nomás vi al Señor, entonces yo no dije nada. Yo caminé al lado, mi hermano no dijo nada y en cuanto va pasando por mí, yo me imagino ahora que estoy más grande que lo llevaba a la casa a acusarlo con mis papás. Entonces yo voy dando la vuelta, iba a un parque y me acuerdo que en el parque yo lo veo venir al Señor y en cuanto lo veo que está cerca conmigo, le brinco y le tiro un puñetazo. ¿Sí? Y en eso se saca y suelta a mi hermano porque ni siquiera le di. Y yo trato de huir y ¿a quién creen que agarró? Pues a mí. Entonces a mí me agarró y me llevaba, ya llegó la policía y todo y me llevaron. Mi mamá antes de entrar me sacó. Pero sí fue, y fue porque habían roto un vidrio de una casa que le habían aventado una piedra. Hasta después me dijeron la versión. Pero, y hay muchas veces donde me he encontrado en esa situación cuando estaba chico de huir, ¿sí? Y me llama la atención porque aquí en Tesalonicenses, y yo le puse huye, ¿sí? Huye, ¿sí? Y en Primera de Tesalonicenses 5:16 al 24 dice esto: estad siempre, ¿qué? Gozosos, ¿sí? Fíjense que esto, no voy a hablar de esto, pero subráyalo, ¿sí? Siempre debemos de estar gozosos en nuestras vidas, ¿sí? No importando la situación ni cómo venga los problemas. Dice, estad siempre gozosos y nos dice, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis la profecía, examinarlo todo, que retener lo bueno. Y a mí me llama mucho la atención que diciéndonos esto, en el verso 22 dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué dice? Abstente de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para eso es abstenernos de las cosas, ¿sí? Porque la realidad de esta parte, absteneos de toda especie de maldad, ¿sí? Cada uno de nosotros hay cosas que a lo mejor no son pecado, pero pueden dar una apariencia de maldad donde puedes tropezar o puedes estar en el filito y te hacen caer.
Sí. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que han estado en el filito de una situación que tú dices, no pasa nada? Y la realidad es que la regaste. ¿Alguien? Sí. ¿Qué dijiste? No, 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 lo tengo controlado. No pasa nada. Y después diste el paso y caíste. Sí. Y esta parte que dice, absteneos de toda especie de mal. Sí. A mí me suena mucho esto donde podemos ver y me llama la atención, porque la realidad es que yo me tengo que abstener de cosas, aunque no sean pecado, por mi prójimo. Sí. Hay cosas que yo he tenido que dejar de hacer por algún joven. Hay cosas que yo he tenido que dejar de hacer porque algún adulto que está empezando a caminar y cambiar su vida, yo no quiero ser piedra de tropiezo para él. Sí. ¿Y qué es? Si yo no me abstengo, puedo hacerlo tropezar. Sí. Yo me acuerdo muy bien en una ocasión donde un joven, él estaba de creyente, tenía poquito. Y un día platicando me dice, Johnny, me dice, la realidad es que yo he tenido problemas con el alcohol. Dice, serios problemas. Dice, era un joven. Dice, no sé cuándo parar. Sí. Y me dijo estas palabras, que esas palabras me retumbaron y dije, wow, ¿por qué? Yo no tomo alcohol. La realidad no. Sí. ¿Pero qué? ¿Es porque es malo? No, porque yo la realidad yo decidí que no y no es algo que yo quiera y ni que me guste, vamos a llamarlo. Sí. Y me dijo esto. Me dijo, es que si yo tomo una sola gota de alcohol, no sé cuándo frenar. Sí. Y estás hablando de un joven. Sí. ¿Cómo algo que yo puedo decir, pero es que no pasa nada, es que mira, no es pecado, puedo hacer caer a mi prójimo? Sí. Y tú puedes ver en situaciones donde te encuentras, situaciones donde yo me he encontrado, es que no pasa nada, no. Sí. Yo tengo que ser maduramente y poder abstenerme de cosas, de toda especie de mal. ¿Por qué? Porque yo necesito amar a mi prójimo. Sí. Porque dice ahí, verso 22, 23, y el mismo Dios de paz, ¿os qué? Os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, ¿qué? Irreprensible. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para que seas exaltado? No. Dice, sea irreprensible para cuando venga Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué dice? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Yo te hago esta pregunta. Y yo lo he estado tocando este tema. ¿Cómo estás en el área hacia tu prójimo? ¿Y sabes por qué he estado poniendo énfasis? Porque este mundo nos está llevando a yo, mío, 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 y todo hacer para ti. Y quiero decirte algo, amado, de eso no se trata este libro. Este libro, la cruz, me lleva a morir. Y se está predicando otra cosa, ¿eh? Es que yo, es que esto, es que el otro. No, 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 no. No nos equivoquemos. Cristo Jesús vino a morir por ti y por mí. Sí.
Murió en la cruz por nuestros pecados. Sí. ¿Qué tú tanto estás dispuesto a morir? Porque yo no puedo hacer nada para yo ganarme el cielo, sino que la única manera es que yo le pueda decir: Dios, te entrego mi vida, ven y hazte Señor de mi vida. Sí. ¿Por qué? Absteneos de toda especie de mal. Y escúchame una cosa, el que yo ponga mi fe en Jesús no quiere decir que soy inmune a las tentaciones de este mundo. Sí. El que yo diga es que yo amo a Jesús, yo le entregué mi vida, es que Él me cambió, Él me transformó, no quiere decir que estamos exentos o inmunes a las tentaciones de este mundo. Sí. Cuando yo entendí esto en mi vida, para mí fue ¿por qué? Quiero decirte algo, no nos podemos relajar, ¿eh? Sí. El diablo es astuto. Sí. Ahora, pero Jesucristo es poderoso. Sí. Para apagar cualquier dardo del enemigo. Sí. ¿Dónde es donde tú vas a confiar? ¿Dónde es donde tú vas a estar? ¿Qué es? ¿Por qué? Si tú nada más pones tus ojos en ti, ¿qué es? Te vas a olvidar de este libro. Sí. Pero si tú pones tus ojos en Él, te lleva a morir. Sí. Y me lleva ¿a qué? A vivir para Él. Sí. Él es mi mayor autoridad, donde yo debo de someterme, donde yo debo de estar, donde yo debo de caminar. Sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo fe y digo tener fe en Él, es correcto, pero no quiere decir que sea inmune a sus tentaciones. Santiago 4:7. Estos versículos a mí me encantan y a la vez no, porque duelen. ¿Sí? Y dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí. Pero ahí no para. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Sí. Someteos, resistir y huirá de vosotros. Sí. Te quiero dar 3 claves que que te van a ayudar en tu caminar con Cristo. Y si tú estas las agarras, son unas claves que te anclan, ¿eh? Sí. Número 1, dice: someteos a Dios. Vive una vida sometida. Porque si yo me someto a Él y a su palabra, ahí viene todo, ¿eh?
Sí. Y esta palabra de someter, someteos, está hablando de estar sujetos, ¿eh? Sí. Y quiero decirte algo, ¿eh? A mucha gente no le gusta estar sujeto, ¿eh? Pero yo te puedo decir que ha sido una de las claves, tanto de mi esposa y yo, donde hemos permanecido sujetos, y eso es lo que nos ha ayudado en esta vida. Sí. Y si algo yo te puedo decir es que yo en mi corazón siempre es estar sujeto. Sí. Someteos. Sí. Someteos a Dios. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sí. Esta es una clave, ¿eh? Sí. ¿Cuántos saben que no existen llaneros solitarios? Sí. Miren, yo les voy a decir algo. Hoy en día vemos cada vez más que la gente va a una congregación, sí, no le gustó algo y se va a otra. Y luego se va a otra y se va a otra, porque nada más andan buscando lo suyo propio. Sí. Porque la realidad es esta. La realidad son personas que no quieren estar sujetas a una autoridad. Sí. Y yo te puedo decir algo. Sí. Hubo veces hubo ocasiones, ha habido ocasiones en nuestro matrimonio, en nuestra vida, en caminar con Cristo, sí, donde parecía, y hubo una ocasión en especial, donde una vez me habló Javier, nosotros vivíamos en Durango, y me acuerdo que todo pintaba bien, el ministerio estaba bien, todo estaba bien, sí. Estábamos contentos, Dios estaba trabajando en nuestro matrimonio. Durango a nosotros le decimos fue como un centro de concentración para transformar nuestro matrimonio, ¿sí? Porque la realidad es que no había nada, ¿sí? Y nada más había vernos la cara el uno al otro, ¿sí? Y empezamos ahí a ir a un gimnasio, Noemí y yo, ¿te acuerdas, Noemí? Empezamos a ir a un gimnasio juntos, trabajábamos muy temprano, como estilo gringo, horario gringo, y salíamos más temprano. Entonces salíamos, no teníamos hijos, nos íbamos al gimnasio, empezamos ahí. Y sabes una cosa, Durango para nosotros fue bueno en nuestro matrimonio. Sí. Y yo voy regresando de un viaje un día. Yo venía bien cansado, venía de Argentina. No te creas, venía de otro viaje porque ese viaje no había ido Noemí. Venía de una gira de 3 países y yo venía bien cansado. Y ese día se vino Noemí a Guadalajara porque iba a estar con Javier, una persona que, si no mal me acuerdo, era Moses Beck, un pastor. Y me acuerdo que estando ahí Moses, yo llego a Durango y me dice Javier, vente. Me dice, va a estar compartiendo Moses. Yo ya estaba cansadísimo. Lo único que quería era venirme a Guadalajara. Entonces, a final de cuentas, me vine a Guadalajara y estando aquí en Guadalajara, ya para regresarme, me habla Javier. Estaba yo en su casa y me dice, oye, necesito que te regreses.
Sí. Y en ese momento la realidad es que yo no sabía el por qué. Sí. Mis primeras palabras fueron no, o sea, ¿estamos bien allá? Sí. Pero me acuerdo que en eso yo ya había tomado una decisión, piénsalo y todo. Teníamos que ir a Cuernavaca para un evento que había y de ahí vamos a salir a otros países. Y en Cuernavaca, yo también ya estando ahí, hablaron conmigo y me dijeron, oye, ¿qué vas a hacer? El ministerio. Y le dije, no, me quedo, estoy firme y pa. ¿Sí? Cuando regreso otra vez por segunda ocasión acá a Guadalajara, me dice, Javier, ¿qué decidiste? Sí. Y le dije, ¿sabes qué? Pues la verdad estamos contentos. La verdad nos ha ayudado en nuestro matrimonio. Sentimos que es por ahí. La realidad, pues queremos seguir ahí. Bueno, sí. Pero todavía no nos regresábamos. Y recibo una llamada posteriormente y me dice, oye, necesito que te regreses. Y mi primera respuesta fue, pues no, ¿por qué? O sea, no entendía, ¿eh? Sí. Y me acuerdo que llegó un momento, yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Qué está pasando? No sabía, no me decía nada. Dije, bueno, sí. Y me llama por tercera ocasión y me dice, ¿qué decidiste? Pero me tenía que decidir ya en el momento, ¿no? Mi ser me decía, quédate en Durango. Y cuando hablo mi ser, el corazón de Noemí y mío ya estaba allá. Sí. Pero había algo en mi mente y en mi corazón que me daba vueltas, que me daba vueltas, que me daba vueltas, que me daba vueltas. Y era un solo versículo. Obedeced a vuestros pastores. Sí. Y rápido agarré, no le pregunté a Noemí, nada más me acuerdo que le dije, nos vamos a regresar. Tomé la decisión y me dijo, ¿pero por qué? Le dije, no sé. Le dije, pero nos regresamos. Sí. Y yo me acuerdo que ya estando ahí, yo le dije, Dios, no lo entiendo, No sé por qué, no sé qué, no sé cómo, ni qué, no sé. Le dijo, pero te quiero decir algo, Dios. Le dije, yo te creo más a ti que lo que yo pueda sentir. Le dije, yo voy a obedecer tu palabra, aunque yo en este momento no lo entienda, Dios. Sí. Y me acuerdo que cuando llegué, cuando estábamos solos, Noemí y yo, me dice, ¿pero por qué? Le dije, nada más te voy a pedir un favor, le dije. Le dije, no me preguntes el por qué. Le dije, porque no lo sé. No lo entiendo. Sí. Le dije, nada más necesito que confíes en mí. Sí. Le dije, yo traigo una palabra que es esta, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sí. Y le dije, y yo voy a confiar en lo que dice su palabra. Sí. Y te quiero decir algo, no supe ni me dijeron. Sí. Y yo me acuerdo que pasaron alrededor de como 6, 7 años. Y un día veníamos platicando Javier y yo y me dice, ¿sabes que cuando te traje de Durango no era yo? No, le dije, la verdad no.
Me dijo, Robbie habló conmigo y me dijo que como fuera que te trajera a Guadalajara, que veía un mal. Y me acuerdo que quedamos y le dije, no lo sabía. Le dije, gracias por avisarme. Y ya habían pasado años, y yo lo tenía en mi corazón, no en mal plan, pero yo sabía después con los años, pude ver ciertas cosas donde dije, de la que Dios me libró. Y me acuerdo que ya habían pasado, pero yo no sé cuántos años, ya habíamos abierto el sur. Y una ocasión que lo invitamos a Robbie a compartir para el sur, estábamos en la reunión en las tardes, fui por él a la casa de Javier. Yo lo traía todavía. Y lo traía no en un mal plan, sino darle gracias a Robbie por haber escuchado la voz de Dios y poder, pues ahora sí, ayudarnos, ¿no? Y me acuerdo que estando ahí, venía yo manejando, veníamos de regreso de Bugambilias para la congregación. Y me acuerdo que le digo a Robbie, yo te quiero dar gracias, ¿eh? Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque me dijo Javier hace años que tú fuiste el que le dijo que nos trajera a casa. Le dije, nada más quería agradecerte. Sí. Le dije, no lo entendía, no sabía qué era, pero quería darte gracias. Y me acuerdo que yo iba manejando y agarró mi mano, me acuerdo, así de lado, y se volteó y me dijo, ¿no somos amigos? Y nomás le sonreí. Sí. Quiero decirte algo. El someternos a Dios y a nuestro liderazgo es para beneficio tuyo y mío. Sí. Y tú puedes decir, ay, es que esto, mira, yo le creo más a este libro que lo que tú me puedas decir. Aquel pero, a que esto, aquel otro. Sí, es bien fácil. Yo decido someterme a Dios. Sí. Yo decido hacer la voluntad de Dios en mi vida. Tú toma tu decisión. Dices, es que no son estos tiempos. Discúlpame, la palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Sí. ¿Y sabes qué? Cada vez veo más hoy en día que se van a congregaciones donde hace años a mí me lo habían advertido. Sí. Donde hace 20 años yo había escuchado esto y me dijeron, aguas. Sí. Me lo dijo mi pastor, lo oí en otros hombres de Dios, lo que hoy en día estamos viendo. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque la gente no está dispuesta a someterse. Y quiero decirte algo, al yo someterme, ¿sí? Le obedezco a él, ¿eh? Sí. ¿Qué quieres tú, obedecer o desobedecer? Es bien fácil este tema, ¿eh? Sí. Y te digo, a mí me fascina, porque esto yo lo he vivido en mi vida. A mí me fascina porque no es fácil, pero tú tienes que tomar la decisión en tu vida. A mí no importa si el vecino, el otro, esto, el otro. No, yo decido obedecer la palabra de Dios en mi vida. Sí. No sabes cuántas veces me han ofrecido en el ministerio otros trabajos. Sí. Podría haber ganado más dinero, pero si tú lees toda la palabra, sí, no debemos de ser asalariados.
Sí. Porque a final de cuentas, Él es tu Señor y Él es tu Salvador. Y yo he decidido caminar con Cristo, cueste lo que me cueste. Sí. Hebreos 13:17 dice eso, lo leíamos, decía: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Sí. ¿Qué es número uno? Sométete a Dios y a tus autoridades. Número dos, resiste al diablo. El diablo te quiere engañar, ¿eh? Sí. Y va a buscar las maneras, las formas de engañarte. Yo te puedo decir en esa situación que algo que parecía bueno, algo bueno, no que parecía, algo bueno, ¿sí?, que parecía en su momento, Dios nos libró. Y te puedo decir algo, yo casi con certeza te digo esto, que si nos hemos quedado, a lo mejor ni seguiríamos con Cristo, mi esposa y yo, a ese punto. Sí. Resistid al diablo, calla y apaga los dardos del enemigo. Decide obedecer la palabra antes que a tu mente. Sí. Sí. Ahora, estos dos me llevan a un tercero. Sí. Y me llevan a una mayor intimidad con Dios. Sí, con el Padre. Zacarías 1:3 dice esto: diles pues, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, volveos a mí, dice Yahvé de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahvé. Sí. Santiago dice: someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este es un tema donde hoy en día casi no se comparte. Sí. Es un tema porque me lleva a morir. Y lo vemos que está en la naturaleza del hombre, el no someterse. Dices, ¿cómo? Tú venlo en un niño. Desde temprana edad, ¿qué quiere hacer? Su propia voluntad. Sí. Quiero decirte algo. Sí. ¿Por qué en un niño lo corregimos? Y pensamos que para nosotros va a ser diferente. Sí. ¿Qué queremos, amados? Sí. Y yo te quiero decir esto, yo me acuerdo que, y te soy sincero, han sido no una, varias veces en mi vida que yo he tenido que hablarme esto en estos versículos en mi corazón y decidir, tu palabra dice esto, Dios, no cambio. Sí. Son tres claves en mi caminar con Cristo que yo he visto.
donde muchos quedan ponchados, porque en primera y segunda son ponchados y no pueden llegar a la tercera de una mayor intimidad. Sí. Porque el que yo, como les dije, no porque yo crea en Dios y tenga fe en Él, quiere decir que no voy a ser tentado por Él. Sí. Ten cuidado de ser un llanero solitario, Ten cuidado en decir, es que yo puedo, es que yo sé, y es que así, tú solo en tu vida, nada más tú, y según tú y tu familia, y nada más. ¿Sabes qué? Es cuestión de tiempo, Sí, porque el diablo te va a engañar, sí, porque vas contrario a lo que dice su palabra, sí. Es tan sutil, sí. Es tan sutil que muchos en esto son aprobados o son reprobados, Sí. Y ahí es donde yo te quiero animar. No han cambiado los tiempos de la palabra de Dios, Aún en estos tiempos, sí, es la misma palabra, sí. Aún en estos tiempos, sí, yo necesito someterme a Él. Sí. Y quiero decirte algo. Ahorita en estos tiempos es cuando yo como pastor tengo que apegarme más a este libro. Sí. Que no me vaya por corrientes de una u otra. Amados, yo lo que más quiero es hacer la voluntad de Dios en mi vida. Y es todo este libro. No es lo que me conviene. No es lo que se siente mejor o lo más bonito. Sí. ¿Por qué? El morir no se siente bonito. Sí. Y yo te quiero dejar la pelotita en tu cancha y que tú tomes tus decisiones y que tú puedas decir, ¿sabes qué, Dios? Yo decido hacer tu palabra o no decido hacer tu palabra. Sí. ¿Por qué? Eso va en tu corazón. Sí. Eso es entre tú y Dios. Y a final de cuentas, eres tú quien toma la decisión. Sí. Vamos a orar. Padre, yo te pido en esta noche, Dios. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Dios. Y la realidad es que tú conoces y tú planeaste, Dios, para nosotros. Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas. Transforma nuestro corazón. Haznos hombres obedientes a ti, Dios, y hacedores de tu palabra. Señor, no permitas que seamos engañados. Y Padre, si hay alguien que tiene algo en su corazón que ha guardado una raíz, yo te pido, Dios, que la puedan sacar en esta noche y ponerla en ti. Señor, tócalos. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.